Hola a todos, muy buenos días. Me presento brevemente, soy la doctora María Virginia Álvarez, soy médico internista egresada de la Universidad de Carabobo y R3 del posgrado en Neurología Clínica del Hospital Vargas de Caracas de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de exponer brevemente algunas de las manifestaciones neurológicas descritas hasta la actualidad relacionadas con el COVID-19. Algunos de los puntos a tratar son el origen y las generalidades del COVID-19, su relación con coronavirus anteriores, los receptores de ACE2, si existen o no otras vías de ingreso, las manifestaciones clínicas del COVID-19 y algunas interrogantes. ¿Puede el SARS-CoV-2 ingresar al sistema nervioso central? ¿Cómo lo hace? Manifestaciones neurológicas del coronavirus, algunos casos publicados hasta ahora en relación con el COVID-19, SARS-CoV-2, compromiso neurológico e insuficiencia respiratoria y algunas conclusiones. Pues bien, vamos a iniciar reconociendo que en el mes de diciembre del año 2019 surgieron una serie de casos de neumonía que no estaban muy bien explicados en Wuhan, China, y que al poco tiempo se esparció por el resto del país, incluso llegando a otros continentes como Europa, también Norteamérica y el resto de Asia. También tenemos que este coronavirus fue reconocido al poco tiempo como un coronavirus. ¿Por qué? Porque establecieron la similitud que existía con el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo que fue descrito en el año 2003. Y por esta razón le dieron el nombre de Novel Coronavirus o Nuevo Coronavirus del año 2019. Al poco tiempo le dieron la denominación de SARS-CoV-2 y la Organización Mundial de la Salud lo describe como COVID-19, haciendo referencia a la enfermedad de coronavirus del año 2019. Pues bien, hasta ahora tenemos un registro de más de 1.300.000 pacientes infectados por COVID-19 y que además su determinación ha sido a través de distintos métodos diagnósticos. Estados Unidos es el país que más casos ha reportado por este COVID-19 y tenemos un total de fallecidos de 73.917. Esta pandemia ha llegado incluso a nuestro país. En Venezuela se han registrado aproximadamente 159 casos de COVID-19 con un total de 7 fallecidos y 52 pacientes recuperados. Esto es hasta el día de hoy, 6 de abril del 2020. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de los coronavirus anteriores? ¿Por qué vamos a hablar de estos coronavirus anteriores? Básicamente porque estamos hablando de una familia de coronavirus y debemos conocer cuáles son las características de esos coronavirus previos. Entonces se trata de una familia de virus ARN de una sola cadena y que tienen polaridad positiva. También tienen la particularidad de generar enfermedad tanto en el tracto respiratorio como a nivel enteral, y su afección es más que todo, se puede producir tanto en animales como en seres humanos. Los coronavirus que producen afección en humanos básicamente son el HCOV-229E, el OC43, el NL63, el HKU1, y ellos básicamente producen enfermedades respiratorias leves. Por otro lado, tenemos un par de coronavirus, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo y el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oeste, que anteriormente no eran tan reconocidos, sin embargo llaman mucho la atención a nivel mundial por su alto potencial letal, y estos sí tienen la particularidad de producir síndromes respiratorios agudos severos. Aun cuando el MERS-CoV no ha sido completamente erradicado a nivel mundial, surge este nuevo coronavirus de Wuhan, China, el SARS-CoV-2, y lo bastante interesante es que tienen secuencias genómicas altamente homólogas, en más de un 75%. La evidencia pública ha establecido que la neumonía producida por COVID-19 es bastante parecida a la producida por estos dos coronavirus previos. Entonces, no solo eso, sino que también comparten el mismo receptor para el ingreso a la célula huésped, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos limitamos a eso, sino también que pensamos que muchos de los mecanismos de patogénesis, las vías de entrada e incluso las manifestaciones clínicas presentadas
y producidas por los coronavirus anteriores pueden presentarse también en el caso del COVID-19. Y el factor, o digamos el neurotropismo, es un factor común de los coronavirus y también puede ser perfectamente aplicable al COVID-19. Tenemos que hacer un breve repaso de cómo el virus ingresa a la célula huésped a través de los receptores de AC2. Ya los investigadores confirmaron que el SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo humano a través de receptores AC2 en la superficie de las células y causa enfermedad. Básicamente, en la superficie de la célula huésped está la expresión de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. También se encuentra una proteasa de serina transmembrana que se encarga de clivar este receptor de AC2 y una vez clivado, pues ya está, listo para unirse a la proteína espiga de la estructura viral de este coronavirus. Una vez que se produce esa unión de la proteína espiga con el receptor de AC2 ya clivado, es cuando se puede dar paso o el ingreso del coronavirus a la célula huésped. Hay un dato bastante interesante, que hay estudios que señalan que la afinidad con la que se une esta proteína de la espiga con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, en el caso del SARS-CoV-2, es de 10 a 20 veces mayor que la reconocida con los coronavirus anteriores. Entonces es bastante interesante este dato, puesto que señala también que no existe una homología idéntica, o sea, es realmente un 75%, puesto que el resto, la diferencia, parece jugar un papel fundamental en esta afinidad y tal vez en otros que aún desconocemos. Entonces, ¿dónde se encuentran estos receptores de AC2? Se expresan en el epitelio respiratorio humano, parénquima pulmonar, principalmente neumocitos tipo 2, endotelio vascular, células renales y células de intestino delgado. ¿Existen otras vías de ingreso? Pues resulta que el MERS-CoV realmente utiliza tanto el receptor de AC2 como también la vía de la dipeptidilpeptidasa 4, que también estos receptores se encuentran en el tracto respiratorio inferior, riñones, intestino delgado, hígado y células del sistema inmune. Parece ser que la sola presencia de estos receptores, tanto de PP4 como de AC2, no son suficientes para decir o confirmar que una célula es susceptible a ser infectada por el coronavirus. ¿Por qué? Porque en estudios experimentales previos en ratones determinaron que hay órganos o hay tejidos que no expresan en mayor cuantía estos receptores e igualmente son infectados. Tal es el caso de tejidos, por ejemplo, el endotelio vascular y el intestino delgado poseen estos receptores en gran cuantía, también el tracto respiratorio, por supuesto. Sin embargo, los hepatocitos no tenían niveles detectables, demostrables de estos receptores de AC2 y también se veía la infección en este tejido. También es el caso del sistema nervioso central, donde existe baja cantidad de expresión de estos receptores, tanto de AC2 como de PP4, y se determinó que existe la invasión del virus al sistema nervioso central y genera manifestaciones neurológicas. Entonces, realmente debe existir otra vía de ingreso de este coronavirus, o tal vez la sola facultad que tiene el virus, este nuevo virus, de tener mayor afinidad con el receptor, pues explique las manifestaciones neurológicas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, sabemos que la pandemia por COVID-19 genera numerosos síntomas, sin embargo, los más relevantes son los de origen respiratorio, que tienen una mortalidad cercana del 3 al 4%, y que también se han publicado casos de pacientes que manifiestan clínica neurológica tanto en la fase inicial como tardía de la enfermedad o en la evolución de la misma. Esto ha llamado la atención de varios especialistas, principalmente neurólogos, puesto que los síntomas suelen ser cefalea, mareos, alteración del estado de conciencia, enfermedades cerebrovasculares, inestabilidad para la marcha, también anosmia, hiposmia, hipogeusia, y los ha llevado a hacerse algunas interrogantes. Una de ellas puede ser: ¿puede la cefalea ser simbólica de meningitis viral? ¿La anosmia sugiere compromiso del bulbo olfatorio? ¿Puede el síndrome respiratorio ser debido a compromiso del tallo encefálico?
pues son algunas interrogantes que intentaremos darle respuesta. ¿Puede el SARS-CoV-2 ingresar al sistema nervioso central? Ya sabemos que existen artículos que señalan que el COVID-19 puede generar síntomas neurológicos potenciales. Entre ellos está somnolencia, cefalea, inestabilidad para la marcha, mialgias, hemorragias cerebrales, infartos cerebrales y otras enfermedades neurológicas. Y lo más importante es que estos síntomas pueden presentarse en fases iniciales de la enfermedad, incluso antes de las manifestaciones de origen respiratorio. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que el virus puede ingresar al sistema nervioso central? El 4 de marzo del 2020, en un hospital de Beijing se confirmó la presencia del virus en líquido cefalorraquídeo en una paciente de 56 años que estaba ya hospitalizada por ya clínica respiratoria, tenía la confirmación de COVID-19, estaba en una fase severa de la enfermedad requiriendo su ingreso en terapia intensiva, y al poco tiempo desarrolla deterioro del estado de conciencia. Esta paciente se le realizaron estudios de neuroimagen, tomografía, resonancia cerebral, las cuales no arrojaron hallazgos patológicos. Sin embargo, se realizó estudios de líquido cefalorraquídeo y tuvieron la oportunidad de realizar PCR para SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo, resultando positivo. Este fue el primer caso, y ha sido el primer caso publicado, en el que se demuestra la presencia del virus en el sistema nervioso central a través de este método diagnóstico. Entonces, ¿cómo ingresa el coronavirus al sistema nervioso central? Ya existe evidencia científica de que existe la distribución del receptor de AC2 no solamente en el endotelio vascular, sino también en neuronas y células de la glía. Esto hace que el sistema nervioso central sea un órgano diana adicional para este coronavirus. En otro sentido, estudios experimentales previos utilizando coronavirus anteriores, más que todo en ratones, la inoculación intranasal, evidenciaban que este virus también era capaz de atravesar la lámina cribiforme del etmoides y ganar acceso al sistema nervioso central. Entonces, la barrera hematoencefálica, su rol de mantener o contener el virus e impedir que gane acceso al sistema nervioso central, realmente tiene que ser bien discutido y bien estudiado en este caso. Se han propuesto varias vías entonces. Una de las primeras es, por supuesto, la vía hematógena. Si contamos con el coronavirus en la circulación sistémica, pues perfectamente puede llegar a la microcirculación cerebral. Ya habíamos hablado que el receptor de AC2 se encuentra en el endotelio vascular. Esta proteína de la espiga puede perfectamente unirse a este receptor de AC2, liberar algunas citoquinas proinflamatorias, liberar algunas antígenas o partículas virales que pueden dañar esa barrera hematoencefálica y darle acceso al sistema nervioso central, y de esa manera unirse a los receptores que se encuentran en neuronas y células de la glía. Ya habíamos mencionado a través de la lámina cribiforme del etmoides, también una vía transináptica. También en esos estudios experimentales con la inoculación intranasal de coronavirus se determinó de que no solo se podía encontrar en nervio olfatorio y tejido cerebral adyacente, sino también en otras áreas un poco más lejanas del sistema nervioso central, como lo es el tallo encefálico y tálamo. Y adicionalmente, lo que es el transporte axonal retrógrado a través del sistema nervioso periférico, utilizando lo que es el nervio olfatorio, el nervio glosofaringeo, el vago, el trigémino e incluso otros nervios raquídeos. Bueno, ya consideramos que este coronavirus comparte un 75% de homología con los coronavirus previos. Esto justifica que nosotros debamos saber y tener muy presente los síntomas neurológicos que producen estos coronavirus previos. Básicamente fueron descritos lo que es la meningitis viral, la anosmia, la encefalitis, la encefalomielitis diseminada aguda postinfecciosa, la romboencefalitis postinfecciosa, el síndrome de Guillain-Barré, la miositis y algunos casos relacionados con vasculopatía. También describen que existe una población neurológica que, por supuesto, tiene más predisposición a contraer estas
esta infección. Básicamente los pacientes con esclerosis múltiple, miastenia gravis, neuromielitis óptica, sarcoidosis, aquellos pacientes que están sometidos por largo tiempo a tratamiento o terapia inmunosupresora. Ya entramos a lo que son las manifestaciones neurológicas descritas por SARS-CoV-2 hasta este momento. Y uno de los estudios pioneros fue en Wuhan, China, en 214 pacientes hospitalizados que ya tenían el diagnóstico de COVID-19 y tenían, por supuesto, clínica respiratoria. Este estudio fue desarrollado entre el 16 de enero hasta el 19 de febrero del presente año. Clasificaron los síntomas de acuerdo al lugar donde se producían del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y músculo. En total fueron 88 casos severos, de los cuales, 126 casos fueron no severos. En total, 36.4% de estos pacientes, de los 214 pacientes, presentaron síntomas neurológicos, es decir, fueron 78 casos. Los más frecuentes fueron los del sistema nervioso central, desarrollando lo que es cefalea y vértigos, seguidos de los síntomas del sistema nervioso periférico como hipogeusia e hiposmia. Los casos severos desarrollaron más síntomas neurológicos como enfermedad cerebrovascular, trastornos del estado de conciencia y lesión muscular. También fueron publicadas una serie de laboratorios que se desarrollaron durante toda la hospitalización y establecieron una relación de la linfopenia con la severidad de la enfermedad, adjudicando a la inmunosupresión y la mayor predisposición a desarrollar enfermedad cerebrovascular, al igual que los niveles altos de dímero D. En el caso del músculo, pues evidenciaron un aumento también de la creatinquinasa y la lactato deshidrogenasa en pacientes con enfermedad severa y que desarrollaban síntomas musculares. Esta parte de los síntomas musculares no estaba muy bien dilucidado. Otro de los datos que fue bastante discutido fue el hecho de que muchos pacientes desarrollaban anosmia, hiposmia o hipogeusia. Esto fue incluso tomado en cuenta como un indicador o un marcador de infección por COVID-19. La Sociedad Española de Neurología lo cataloga como un posible síntoma precoz de infección por COVID-19, obligándolos incluso a realizar algunas recomendaciones, como por ejemplo, cito textualmente aquí, mencionan contemplar la anosmia aguda como uno de los síntomas de la infección por COVID-19, contemplar la anosmia aguda aislada, sin otros síntomas virales, sin mucosidad y sin mejor causa que la justifique, como un posible síntoma atribuible a COVID-19, aconsejando en estos casos un aislamiento de 14 días, prestando atención y comunicando al médico el desarrollo de nuevos síntomas. Sin embargo, hay que mencionar que la anosmia básicamente no es un síntoma exclusivo del SARS-CoV-2. Ya se había descrito en coronavirus anteriores, no solamente en coronavirus, sino también en influenza y otros virus. También hace la referencia de que se debe evitar a toda costa el uso de esteroides tópicos, puesto que puede empeorar la evolución del COVID-19. Un caso bastante interesante que fue publicado en Estados Unidos, el caso de una encefalopatía. Un paciente masculino de 74 años de edad tenía múltiples comorbilidades como fibrilación arterial, fibrilación auricular, enfermedad de Parkinson, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un SB secuelar. Es un paciente que cursó o debutó con clínica respiratoria, tos, fiebre y disnea. Un paciente que acude a facultativo y este médico considera que se trata de una exacerbación de su EPOC y lo envía a casa con tratamiento ambulatorio. Este paciente en 24 horas desarrolla empeoramiento de los síntomas respiratorios y se asocia cefalea y alteración del estado de conciencia, requiriendo la hospitalización bajo protocolo COVID-19. Realizan rayos X de tórax, tenía hallazgos sugestivos de la misma, radiopacidades bilaterales, tenía incluso derrame pleural, realizaron tomografía de tórax donde evidenciaron la opacidad en vidrio esmerilado bilateral, realizaron hisopado faríngeo donde confirmaron la presencia del virus y
una serie de paraclínicos adicionales. En cuanto a la evolución desde el punto de vista neurológico, el paciente ya cursa con una encefalopatía, afásico, incapaz de seguir órdenes, tenía movimientos espontáneos en 4 extremidades y era reactivo a los estímulos dolorosos. También realizaron una tomografía de cráneo donde evidenciaron un área de encefalomalacia a nivel temporal izquierda y concluyen que guarda relación con el SB previo que había tenido el paciente. En otro orden de ideas, le hicieron un electroencefalograma donde evidenciaron ondas lentas generalizadas y focales lentas en región temporal izquierda, y en base a esto, por el daño estructural y por esas descargas epiléptiformes a nivel del electroencefalograma en región temporal izquierda, pues decidieron iniciar terapia antiepiléptica de manera profiláctica, dado que tenía un alto riesgo de crisis epilépticas subumbrales. Y también iniciaron tratamiento empírico con hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir. El paciente desarrolló insuficiencia respiratoria, fue trasladado a terapia intensiva. Lamentablemente tuvo un pronóstico bastante sombrío. Lo interesante también de este artículo es que ellos realizaron estudios de líquido cefalorraquídeo y no evidenciaron ningún tipo de alteración. Ellos concluyen diciendo que el COVID-19 el virus, el SARS-CoV-2 no ingresa o no atraviesa la barrera hematoencefálica y no es capaz de desarrollar meningitis ni encefalitis. Pues bien, existe otro artículo de una paciente, es una paciente femenina de 54 años de edad, Detroit. Ella también cursó inicialmente con clínica respiratoria, tos, fiebre, alteración del estado de conciencia. Realizaron pruebas para COVID-19, resultó positiva. Realizaron estudios de líquido cefalorraquídeo, pero en este caso ellos catalogan como limitado, puesto que la muestra fue traumática. Sin embargo, hicieron cultivo del líquido, el cual resultó negativo. También consideraron la realización del test para SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo, pero no estaba disponible para ese momento. Realizaron tomografía de cráneo sin contraste, donde se evidencia hipodensidad simétrica que compromete la región medial de ambos tálamos, con efecto angiográfico y venograma que estaban dentro de la normalidad, y una resonancia cerebral donde muestra lesiones en anillo hemorrágicas en ambos tálamos bilaterales, región medial temporal y regiones subinsulares, como pueden ver en la imagen. Entonces, esta paciente fue sometida a tratamiento con inmunoglobulina y, a diferencia del paciente anterior, tuvo una respuesta o una evolución bastante satisfactoria. Se trata entonces de una encefalopatía necrotizante aguda y es un caso que también se presenta más que todo en pacientes con virus de influenza y otro tipo de virus, y que más que todo se presentaba en población pediátrica, pero ya quedó descrito que podía presentarse también en la población adulta. Lo interesante es que no se debe a la invasión directa del virus o tal vez a una desmielinización postinfecciosa, sino a una tormenta de citoquinas intracraneales. Y no se descarta que en el caso del COVID-19 también puede existir esta tormenta de citoquinas y generar este cuadro de encefalopatía necrotizante aguda. Lo característico también es que radiológicamente guarda el patrón de encefalopatía necrotizante aguda con esa afección simétrica bilateral de los tálamos. Un caso adicional particular es el de la mielitis aguda secundaria o posterior a la infección por SARS-CoV-2. En este caso se trata de un paciente masculino de 66 años de edad. En Wuhan, China, este paciente desarrolló fiebre y fatiga. Fue tratado de manera ambulatoria con moxifloxacina y oseltamivir durante 5 días. El 13 de febrero realizan rayos X de tórax, pues tenía hallazgos sugestivos de la enfermedad, tanto clínicos como radiológicos. Realizaron estudios de hisopado faríngeo resultando positivo y catalogan como un caso de COVID-19 leve.
Es hospitalizado, tratado bajo aislamiento. Este paciente desarrolla al poco tiempo debilidad en ambos miembros inferiores e incontinencia urinaria y rectal que progresa a parálisis flácida de extremidades inferiores. Describen en su examen físico neurológico fuerza muscular 3 de 5 y reflejo osteotendinoso 2 de 4 en miembros superiores y fuerza muscular 0 de 5 y reflejos osteotendinosos 1 en miembros inferiores con un nivel sensitivo entre 10 y parestesias por debajo de ese nivel. Realizaron múltiples exámenes de laboratorio contemplaron la realización de estudios de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética cerebral y de columna, los cuales no fueron realizados por no contar con la disponibilidad por el tema de la contingencia debido a la pandemia. Este paciente fue sometido a tratamiento con ganciclovir, lopinavir, ritonavir, moxifloxacina, meropenem, glutatión. Fue sometido a tratamiento esteroideo con dexametasona, una dosis de 10 miligramos orden día por 10 días. Tratamiento con inmunoglobulina humana, 15 gramos orden día por 7 días. Y afortunadamente también tuvo una evolución satisfactoria, tuvo una mejoría parcial de la clínica neurológica y fue remitido a rehabilitación. En la discusión de este caso hablan de la relación que existe de algunos virus con el desarrollo de mielitis aguda, como en el caso del citomegalovirus, Epstein-Barr, por ejemplo, también Mycoplasma pneumoniae, más que todos los anticuerpos IgM pueden producir lo que es el mecanismo de mimetismo molecular y generar una clínica postinfecciosa inmunomediada a través de estos anticuerpos y en este caso, por supuesto, investigaron acerca de la presencia de estos anticuerpos, los cuales todos resultaron negativos, considerando que este paciente tenía positividad para el COVID-19, pues relacionaron que tal vez pueden existir, y es bastante intrigante que existan receptores de AC2 en las neuronas de la médula espinal y ser también un órgano diana para la infección por el SARS-CoV-2. Otro caso interesante es el caso de una paciente, esto es un caso publicado de Irán, una paciente femenino de 30 años de edad, también con clínica de fiebre, tos y fatiga, que desarrolla crisis tónico-clónicas generalizadas el mismo día. En este caso eran morfeicas y al día siguiente se tornan durante el día también. Desarrolló 5 crisis en un día, separadas de 8 horas cada una. No describen la duración de las mismas, pero sí relatan que la paciente no tuvo alteración del estado de conciencia entre las crisis. La paciente acude a un centro de salud y cuando ingresa incluso presenta otra crisis epiléptica. Rápidamente realizan múltiples paraclínicos, también confirman la presencia del COVID-19, posterior a la realización también de rayos X de tórax. Y también al examen físico neurológico pues evidenciaron una paciente somnolienta que estaba desorientada en tiempo, pero el resto del examen físico neurológico se encontraba dentro de la normalidad. Realizaron múltiples paraclínicos, dentro de ellos estudios de neuroimagen, estudios de líquido cefalorraquídeo, los cuales no mostraron ningún tipo de alteración. Deciden iniciar tratamiento antiepiléptico con levetiracetam y fenitoína y tratamiento también con lopinavir y ritonavir en el contexto del COVID-19. Ellos plantean, la paciente también evolucionando de manera satisfactoria, no volvió a presentar crisis epilépticas, sin embargo se mantiene con su tratamiento. No reportan en este artículo los hallazgos de electroencefalograma. Ellos plantean la teoría de la posible cascada inflamatoria, también en relación con la tormenta de citoquinas de la encefalopatía necrotizante aguda. Pues algo parecido en este caso es lo que plantean. La liberación de citoquinas proinflamatorias, básicamente interleuquina 1, 2, 6, 10, factor de necrosis tumoral, factor estimulante de crecimiento de colonias granulocíticas. Todas estas citoquinas pueden liberarse y actuar como un mecanismo excitatorio en la vía glutamatérgica y ser un mecanismo de epileptogénesis. El último artículo que les voy a presentar es el caso de un paciente que desarrolla un síndrome de Guillain-Barré.
Y aquí se trata de una femenino de 61 años de edad. Ella desarrolla desde el principio debilidad en miembros inferiores y fatiga severa que progresa en un día. Ella niega al momento del inicio de los síntomas clínica respiratoria, ni tos, ni fiebre, ni disnea en ese momento. Al examen físico, la paciente presentaba arreflexia en miembros inferiores y al poco tiempo desarrolla cuadriparesia. Los estudios de neuroconducción revelaron latencias distales prolongadas y ausencia de ondas F, confirmando una neuropatía desmielinizante. También hicieron estudios de líquido cefalorraquídeo, donde se evidenció una disociación albuminocitológica. La paciente tenía este estudio se realizó al cuarto día de su hospitalización. Las células tenían una celularidad de 5, unas proteínas en 124. Al confirmar el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, por supuesto iniciaron tratamiento con inmunoglobulina y al séptimo día de su hospitalización desarrolla los síntomas respiratorios, tanto tos como fiebre. También realizan rayos X de tórax, evidencian los los hallazgos característicos de esta infección, realizan hisopado faríngeo y confirman la presencia de COVID-19. Entonces ellos se hacen la pregunta, ¿realmente se trata de un perfil parainfeccioso de la enfermedad? ¿Es una causalidad o una coincidencia? Se sabe de síndromes de Guillain-Barré postinfecciosos, por ejemplo, en el caso del virus Zika, pero en este caso es bastante particular, puesto que la paciente desarrolla los síntomas respiratorios posterior a los neurológicos. Entonces no se sabe si se trata de un perfil parainfeccioso de la enfermedad. Por último, me gustaría hablar un poco de la relación entre compromiso neurológico e insuficiencia respiratoria como agravante de esta insuficiencia respiratoria del compromiso respiratorio tan severo que lleva a la muerte en estos pacientes con COVID-19. Sabemos entonces que existe un alto potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2, considerando también la similitud que existe con los coronavirus anteriores que ya habían demostrado su invasión en el sistema nervioso central y en estructuras vitales que controlan la respiración. Entre el año 2002 y 2003 se demostró que este SARS-CoV o el MERS-CoV también podía tener compromiso en tálamo y tallo encefálico. En el estudio de Wuhan, China, se demostró que existía un distrés respiratorio en 55% de los pacientes, más de la mitad requirió ingreso en terapia intensiva, el 89% no podía respirar espontáneamente, lo que hace pensar en el pérdida del control involuntario de la respiración. Y en estudios anteriores se demostró que antígenos virales eran encontrados en tallo encefálico, regiones del núcleo del tracto solitario y núcleo ambiguo, considerando que el núcleo del tracto solitario recibe información sensorial de los mecanorreceptores y los quimiorreceptores a nivel pulmonar y tracto respiratorio, mientras que las fibras eferentes del núcleo ambiguo y del núcleo del tracto solitario proveen inervación al músculo liso de la vía aérea, glándulas y vasos sanguíneos. Así que estas interconexiones neuroanatómicas indican que la muerte de animales infectados o pacientes puede ser debida a disfunción del centro cardiorrespiratorio en el tallo encefálico. ¿Qué conclusiones podemos decir en este momento? Número 1. Los mecanismos de invasión del SARS-CoV-2 al sistema nervioso parecen ser compartidos con otros coronavirus previamente estudiados. Número 2. La expresión neurológica de la infección por SARS-CoV-2 es variada, incluyendo manifestaciones en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y musculares. Número 3. Los casos publicados hasta los momentos no demostraron la presencia citopatológica de SARS-CoV-2 en sistema nervioso. 4. No se ha determinado una causalidad directa de la clínica neurológica descrita con COVID-19, sin embargo, no se descarta la posibilidad de ocurrencia. 5. En casos de pacientes con COVID-19 en fase severa, existe un aumento del riesgo para desarrollo de enfermedades cerebrovasculares, estando en estrecha relación con trastornos hematológicos. 6. Se requiere mayor data epidemiológica que permita evaluar el comportamiento del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso. 7. No se cuentan con protocolos estandarizados para el manejo de pacientes con SARS-CoV-2 confirmados en sistema nervioso, ni diagnóstico ni terapéutico.
8. Puede existir la posibilidad de casos de COVID-19 que debuten con clínica neurológica previa a las manifestaciones respiratorias, lo que obliga al personal sanitario y equipo de neurólogos a permanecer en constante vigilancia de datos que sugieran su diagnóstico. 9. Contamos con pacientes neurológicos que tienen mayor riesgo para infección por COVID-19, principalmente aquellos con enfermedades inmunomediadas que se mantienen consumiendo tratamiento inmunosupresor. 10. Es imperante contar con equipo médico preparado y recursos materiales necesarios para la adecuada atención de estos pacientes, así como la disponibilidad de pruebas diagnósticas, tanto reactivos de líquido cefalorraquídeo como neuroimagen. Y número 11, la teleneurología debería ser considerada en tiempos de pandemia, principalmente para aquellos pacientes que presentan mayor potencial de severidad en caso de ser contagiados. Muchas gracias por su atención.